Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Imagínense ustedes lo mal en general que está el Palancas, el Deuda Fútbol Club, que entre narnianos incluso se están cayendo a pedradas de una manera absolutamente lamentable. Hoy vamos a repasar un video allí en el que, bueno, vamos a ver a Albert Lezam que se ha pegado una calentada histórica contra Gerard Romero. Es que lo del Gerard Romero es impresentable absolutamente. No he conseguido el clip, no tengo muy claro qué es lo que ha dicho Gerard Romero, pero sí lo que ha dicho Albert Lezam. Vamos a echar una repasadita porque la verdad es que vale la pena ver cómo se destruyen entre ellos mismos. Es bastante interesante. Yo lo de siempre les voy a pedir una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video, lo repasamos juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, los narnianos están más desquiciados que nunca y eso queda evidente cada vez que salen ahí a atacarse entre ellos. La verdad esto no tiene desperdicio, vale la pena al 100% y creo que esta vez me voy a posicionar por primera vez en la historia por parte del lado de Albert Lezam, porque creo que tiene cierta razón. El Gerard Romero es un asqueroso con todas las de la ley. Pero antes de comenzar con el drama este que se montaron estos dos, me gustaría que viéramos en primera instancia esto de Juanma Rodríguez, que me pareció brillante y que básicamente desvela lo que él considera es el gran problema de Hansi Flick para esta nueva temporada que afronta como entrenador del Fútbol Club Deudas. Flick tiene un problema gordo. ¿Cuál es? La idiosincrasia del Barça. No. ¿No? No, el problema gordo es el que tenía yo cuando entraba con 20 años en una discoteca con tres amigos míos que eran la leche, eran altos, con los ojos azules, rubios, y yo decía, pues chico, pues espérate, a ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, o sea, tendré que utilizar otras herramientas, porque aquí con estas pierdo, con estas voy al Rinchi. El problema de Flick es el Madrid. El problema de Flick es el Real Madrid. Tiene, ¿no? El problema de Flick es que su éxito o su fracaso no depende de Flick. Depende De otra cosa más grande que le supera a él y que supera todo. De aquí Entonces, tiene el otro, ¿no? está en una circunstancia. Flick tiene Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando en primera instancia. Muy bien por Juanma Rodríguez. Ahí siempre bastante divertido Juanma. Esta vez me ha gustado mucho porque creo que tiene absolutamente toda la razón. Y más con lo que se está hablando en parte del tema de Nico Williams, que es una de las cosas que vamos a repasar en breve y por lo que se ha montado este problema entre Gerard Romero y el otro caballero. Es increíble, de verdad. No, yo creo que estamos todos de acuerdo que da la sensación que da igual lo que pueda hacer el Barça con su plantilla o lo que vaya a poder realizar, si al final el Real Madrid es el que va a decidir. Si el Madrid se hace una temporada medianamente seria, va a ser muy difícil que el Barça pueda rascarse algún título. Pero bueno, vamos a ir, por supuesto, repasándolo y con muchísima calma. Vamos a meternos con la parte gruesa del video y lo que no quería desperdiciar, porque bueno, todo empieza aquí, con este clip que yo les colocaba, de hecho, hace unos días, realmente hace pocos días, porque es algo relativamente nuevo. Y en el que, bueno, básicamente Albert Lezam daba una exclusiva, según él, hablaba de un poco sobre el primer fichaje del Barça. Y este originó el pequeño percance. Nico Williams va a ser el primer fichaje del Fútbol Club Barcelona. Ojalá. No hay ninguna duda en la Secretaría Técnica. Si había alguna duda, ha quedado totalmente despejada después del partido de ayer. Vuelvo a repetir. Nico Williams será jugador del Fútbol Club Barcelona, porque el Barça volverá a la regla del 1+1. Tendrá difíciles las ventas porque nadie se quiere ir, ahora analizaremos todo. Pero como Nico Williams depende de su cláusula de rescisión, el Fútbol Club Barcelona, la Secretaría Técnica, Deco, Laporta, todo el mundo ha decidido que Nico Williams va a ser el fichaje número 1 del Barça. Primero lo pidió Lamine Yamal y, como digo, en segundo lugar, si quedaban dudas con otros extremos, se despejaron todas ayer. Bueno muchachos, este es el clip que origina el detalle que se han metido entre estos dos.
A ver, en su momento nos reímos de esto porque una de las cosas curiosas era que Lamine Yamal había pedido el fichaje de Nico Williams. De hecho, ayer también yo me estaba riendo con un par de amigos que tengo por ahí, que el Barça parece que estaba ofreciendo al Central Este, que ya lo sacaron de ahí, más una pequeña suma de dinero por Nico Williams. Querían pagarlo en no sé cuántas cuotas con suscripciones de Spotify. Y bueno, nos estábamos riendo de eso. Pues este es el clip. Laporta evidentemente empezó a filtrar todas estas informaciones a su gente ahí que le van contando cosas y le van haciendo los favorcitos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y parece, o bueno, no parece, es lo que sucedió, porque si no, Albert Lezán no hubiera hecho o no hubiera dicho lo que vamos a escuchar en breve, que el amigo Gerard Romero se había reído de esta información, evidentemente saltándose cualquier tipo de código de ética en ese momento, porque está bien, nosotros nos podemos reír porque al final yo soy un youtuber, los youtubers estamos también para reírnos un poco de la cosa, pero otra cosa es que sabiendo cómo es el Barça, que le filtra a absolutamente todo el mundo, que te vengas a reír de la información de un compañero porque parece que no concuerda con la tuya, es que me parece realmente asqueroso y lamentable, porque honestamente sí, puede que el loco termine equivocándose, como es muy probable, porque al final esta gente es más lo que se equivoca que lo que termina llevando razón, pero yo honestamente me parece que Gerard Romero es un impresentable. Y Albert Lezán evidentemente le ha gustado realmente bien poco esta situación, que este hombre se esté burlando de él, y lo que ha sucedido es lo siguiente, le ha respondido de esta manera que, fuertecito, ¿eh? ¿Sabes quién es? Sí, sí. No digáis el nombre, evidentemente. No, te amplío la foto para que veas que es él. Perfectamente, sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Os lo voy a enseñar y ahora os diré qué es lo que me han dicho. Lo digo porque luego está un señor al que Messi y Pedri le dijeron que mentía, que se va riendo de las informaciones. ¿Ves quién es, no? ¿Ves quién es? Sí, sí, sí. ¿Ves quién es? Sí, ¿Vale? sí. ¿Ves quién es? Sí, sí. Yo no me invento nada, amiguito. Amiguito, que antes de que tú estuvieras... Pero también querían al Haaland. Antes de que tú estuvieras haciendo el tonto, con los deditos y el payaso, yo ya estaba en el rondo. Ya me afeitaba los huevos. Antes de que tú estuvieras así, antes de que Messi te dijera que eras un mentiroso y Pedri también, que ahí está, ya me ha afeitado los huevos, ¿sabes? Entonces, si yo doy una noticia, es porque tendría alguna información, ¿no? Y te puedes reír si quieres de la madre que te parió, pero de mí no, ¿vale? ¿Pringao? ¿Te queda claro? Pues ya está. Y si no, a la cara, vienes aquí un día y te ríes. ¿Vale? Desgraciado. Ya está. Ni se va a reír un tonto. Madre que lo parió, tío. Que vaya haciendo el imbécil. Tú has visto quién ha enviado esto, ¿no? Lo he visto, lo hemos visto todo. Lo has visto. Pero. Perdona que me he calentado. Albert, perdón, pero para que nos quede claro, esto que el mensaje subliminal que has enviado. Ya lo sabe quién es. No le voy a dar publicidad, ya lo sabe. Uno que se ríe de la información que dimos de Nico Williams, ¿vale? Ah, ¿sí? Que sea como burlado. Y él ya sabe que tú te refieres a él, que ¿no? cuando él empezó en esto yo me estaba afeitando los huevos, lo vuelvo a decir, ¿vale? Entonces, si yo doy una información es porque alguien me la ha dado, ¿vale? No para que se me ría un tonto que va haciendo bailes y está cobrando suscripciones. Yo no cobro suscripciones. Este programa es gratis para todo el mundo. Y a mí no se me ríe en la cara ni Dios. La información que sueltas es muy importante. Y os he enseñado de quién es el mensaje. Sí. ¿Es de alguien importante en el club? Sí. Muy importante. ¿Es de alguien importante en el club o me lo invento? Y hay que creerte, porque tú en enero fuiste el único que dijiste lo de Hansi Flick. Exacto. Correcto. Vale. Yo tengo memoria. Yo dije, y lo está repitiendo Sergio González Show, que tiene vía directa también con el club, insisto, a mí ni Messi ni Pedri se me han reído en la cara. A este señor Messi le dijo, mientes, mentiroso. Y Pedri también. ¿Vale? Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando, calentón histórico, y además le ha retado, le ha dicho que se vaya y se le ríe en la cara. Albert Lezán muchas veces es un manipulador, un mentiroso, un tipo que da la sensación a veces hasta de mal rollo y todo, de ese tipo de personajes que cae mal, la verdad, pero es un tipo que va de frente. Eso, de hecho, algunas palabras así le recuerdo a él sobre Iñaki Angulo, algo así, no lo recuerdo muy bien. Es un tipo que habla directo y a la cara, no se anda con mamadas, y mira que no ha mencionado a Gerard Romero, pero nos ha quedado a todos claro que se refería a este pedazo de sinvergüenza. Es que lo he dicho otras tantas veces, y no es porque sea del Barça, no es porque engaña a la gente para ganar dinero, no es porque sea un mentiroso, no es porque sea un manipulador, es que el tipo Gerard Romero, habla de una forma despectiva, pero de una manera despectiva de cualquier cosa que a él le provoque, que honestamente
no le debe caer bien ni a su propia madre. Es que es un impresentable, imagínate, no lo soportan ni siquiera los narnianos. Es que entre narnianos el hecho de que haya una persona tan odiada como Gerard Romero nos da una idea de la clase de personaje con la que estamos hablando. Y mira que yo no soy un defensor jamás de Albert Lesan, pero es que si los ponemos en una balanza, el Lesan tendrá sus cositas y sus mentiras y sus manipulaciones, pero jamás vamos a llegar a sentir esa sensación de rechazo. Es que a mí, honestamente, como Mollorons, como Gerard Romero y ni siquiera J. Jordi lo que es risa y pena ajena, pero estos dos tipos de verdad producen una sensación de hasta de ganas de vomitar. Es asqueroso y por eso me alegra que le haya colocado en su sitio este hombre. De verdad, ya hacía falta alguien que le colocara en su sitio. Y ojo porque se haya abierto la primera. En cuanto a este hombre tenga un par de confrontaciones más, ya la gente no va a tener ningún tipo de problema en ir a por él. Entonces es un tema complicadito. La verdad, no es por posicionarme en ningún bando, pero creo que en este caso me voy a quedar del lado de Albert Lesan, pero sin ninguna duda, sobre todo por todo lo que ya he mencionado antes. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.